Espero que se encuentren bien. Comenzamos una nueva semana, ya planeando, ¿cierto?, la prueba de evaluación que se nos viene el 30 de noviembre, ya que sería en 2 semanas más. Por lo tanto, sugiero que se vayan colocando al día sobre aquellos que aún no se han podido conectar últimamente a las clases. Decirles que comenzamos con una nueva unidad donde estamos analizando el texto dramático, analizando sus partes, analizando los temas y en general observando cómo se desarrolla en la obra dramática, ¿cierto?, el tema de la tragedia. Vimos hace semanas atrás, ¿cierto?, el tema de la tragedia en la época griega, donde ustedes hicieron guías, ¿cierto?, con respecto a historias sobre, ¿cierto?, sobre cómo el concepto trágico se daba en aquellas obras trágicas clásicas. Luego, la semana pasada dejamos, ¿cierto?, una guía de Romeo y Julieta, donde solamente había que investigar en la web sobre el tema, ya que no nos, por tema de lectura y plan lector, no nos tocó leer Romeo y Julieta, pero sin embargo estaba dentro de los planes de estudio para analizarlo. Y la clase de hoy día vamos a seguir analizando obras dramáticas junto con eso para tener un poquito de conocimiento de mundo, cierto conocimiento de las obras dramáticas, porque solamente hemos conocido textos narrativos y muy poco hemos sabido sobre estos tipos de obras dramáticas y que sin embargo han sido adaptadas, ¿cierto?, a obras teatrales. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer el análisis de otra obra dramática, un poquito más, ¿cierto?, llevada a la actualidad, destacando en este caso la obra de, ¿cierto?, Federico García Lorca, ya que se llama La casa de Bernarda Alba. Vamos a ver cómo, vamos a ver un video sobre esta historia. Ustedes ahí pueden activar sus audios, ponerse cómodos porque vamos a ver el resumen de esa obra y junto con esa obra vamos a hacer una pequeña guía. Ojo, he recibido no tantas guías, sobre todo más del B que del primero A, por lo tanto acuérdense que las guías sí voy a colocar una nota final, por lo tanto aquellos que no me han mandado nada, ahí voy colocando, después cierro el semestre con una nota mínima, ¿ya? Porque he dado bastante tiempo para ir colocándose al día, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla para comenzar la clase. Dudas o consultas las dejamos para el final para que la clase quede bien ordenada y vamos entendiendo, ¿cierto?, lo que nos corresponde hoy. Vamos a habilitar el sonido de la computadora. Ya. Entonces, para aquellos que no se han conectado en todas las clases, recordarles que en 2 semanas más, que es el 30, ya tenemos la última prueba de contenido, ¿cierto?, que vamos a ir dejando, que es del género dramático, ¿ya? Y que en todas las clases anteriores hemos ido analizando texto y a su vez dando un poquito de contenidos para poder realizar esta prueba. Decir que vamos a también hacer una retroalimentación ese día 30, por lo tanto, las guías están en WebClass para que ustedes vayan colocándose al día con la materia y también están grabadas, ¿ya? También poniéndose al día con las guías. Más que nada voy a pedir obligación que hagan las 3 últimas guías de tragedia que hemos visto. Primero, por ejemplo, la guía que dejé de tragedia de Medea, otra de las tragedias, ¿cierto?, Los Suplicantes, que es otra guía, y luego la guía que dejé de Romeo y Julieta. Varios ya tienen las 3 guías completas, hay varios que les falta una o la última. Por ejemplo, de Romeo y Julieta recibí muchas este fin de semana, así que los que no la han hecho, está en WebClass, está en la clase, ahí están las preguntas, ya dice ahí clase, ¿cierto?,
de unidad 3 dice analizando Romeo y Julieta. Ahí está la clase en PDF y fíjense que al final están las preguntas. Ya, entonces la clase de hoy día vamos a analizar, ¿cierto?, una obra dramática, pero desde el tema, ¿ya? Que es muy importante y analizándola también desde la parte dramática, que es la acción dramática. ¿Y cuál es la obra que vamos a analizar? La casa de Bernarda Alba. Pero antes, es importante también, ¿ya? Es importante también analizar, ¿cierto? Estas son las preguntas que tenían que hacer ustedes de la prueba. ¿Se ve ahí la pantalla o no? ¿Se ven las preguntas? ¿Alguien puede contestar? Sí, ya. Ahí se salió. Es que no los veo. Ay, a ver, vamos a compartir de nuevo. Ahora no se ve. Ahí comenzó a verse, profesora. Sí, es que no me veía en la pantalla y yo entonces no sabía si se veía o no. Parece que es problema de mi internet. Ahí sí. Ya, entonces ahí están las preguntas para aquellos que no saben la última guía que quedamos, que es de Romeo y Julieta. Solamente había que investigar en la web y ustedes mandarme las respuestas, donde había que ver las diferencias y semejanzas entre Romeo y Julieta y la juventud actual, hablar sobre las ideas sobre el matrimonio en la época de Romeo y Julieta. Ya hablábamos de un matrimonio por conveniencia, por cierto, para tener un rango social, entonces giraba mucho en torno a ese tema sobre el matrimonio. ¿Qué relación entre padres e hijos había? Un poquito, ¿cierto?, de más de distanciamiento, no había, por ejemplo, un poco de amistad, sino que solamente respeto, donde había obligaciones que cumplir. El tema del amor y Romeo y Julieta, hablábamos del amor idealizado, y el concepto de tragedia en la obra de William Shakespeare. Varios contestaron bien, pero otros me preguntaban, profe, ¿dónde se ve la tragedia? Claramente, la tragedia es sobre cierta disputa entre las familias, ya que habían, por lo tanto, este amor idealizado y a su vez contrariado, porque tuvieron que, cierto, realizarlo a escondidas y los que llevó a su muerte, cierto, donde fue la única forma, cierto, en que pudieron estar juntos. Y con la idea de la muerte damos por término, cierto, al concepto de tragedia. Acuérdense que el concepto de tragedia tiene que ver con este destino trágico, donde el personaje lucha contra su destino, a pesar de todo, ¿cierto?, va a tener un desenlace fatal. Y por eso el Romeo y Julieta es una tragedia. Entonces, miremos aquí. Ay, se me pasó ahí. Ahí. Estructura interna de la obra dramática. ¿Cómo se construye? Y esto quiero que lo miren bien. Estábamos viendo los temas, ¿cierto?, y los conceptos que están dentro de una obra dramática, y decimos que lo más importante de un texto dramático es el conflicto, ¿ya? Como nosotros podemos ver que en la obra narrativa lo que importa es la historia que está dada por una secuencia de tiempo, espacio, narrada por un ser ficticio que es un narrador. Lo que en una obra dramática nos va a importar más que todo es el conflicto, ¿ya? ¿Y quién lo va a representar? A través de cómo lo vamos a conocer ese conflicto, a través del diálogo de los personajes. Y eso, ¿cómo está construido entonces el conflicto dramático? A través de la acción dramática, es decir, la historia, la estructura, ¿cierto?, de cómo se va a contar este conflicto. Por lo tanto, la estructura se va a ordenar de la siguiente manera. Vamos a tener la presentación de un conflicto, esto ya lo vimos, acuérdense que vimos lo que era conflicto dramático y cómo se estructuraba, por lo tanto ya estamos haciendo retroalimentación. No es tanta materia que vamos a pasar de género dramático, pero lo que vamos a pasar es lo más importante. Entonces el conflicto dramático tiene una estructura para ser contado, ¿ya? Y esta estructura habla sobre que para hablar del conflicto vamos a presentarlo, es decir, vamos a hablar sobre los personajes quienes van a participar de la historia,
en las acotaciones. Acuérdense que las acotaciones son las palabras del dramaturgo que nos dice el espacio, cómo están vestidos, cuál va a ser la actitud que va a tener el personaje para poder, ¿cierto?, iniciar su diálogo. Entonces, eso está en la presentación del conflicto. En el desarrollo tenemos, ¿cierto?, aquí donde tenemos todas las características de este conflicto, donde van jugando ciertos roles los personajes y nos van contando la historia. Y ya casi llegando al desenlace vamos a tener lo llamado clímax, que es la parte más importante del conflicto dramático, porque a través de eso vamos a tener, ¿cierto?, el momento más cúlmine, ¿cierto?, más de suspenso que nos va a llevar hacia el final de la historia. ¿Ya? El clima siempre va a estar determinado por este grado, ¿cierto?, de dramatismo que va a tener la historia y que me va a permitir, ¿cierto?, llegar a este desenlace. ¿Qué tipo de desenlace? Como estamos viendo, esta idea de tragedia, esta idea de la muerte, de esta idea, ¿cierto?, del destino trágico de los personajes, que a pesar de su lucha, ¿cierto?, no se puede cambiar. Entonces, el conflicto dramático está ordenado por una estructura llamada acción dramática. Y la acción dramática está compuesta por presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y desenlace del conflicto. Como ahí está la definición, la acción dramática dice ahí entramado o secuencia de acciones que permiten que la obra se desarrolle. Siempre es importante que una historia sea ordenada ya en el campo de que ha sido escrita para que nosotros, ¿cierto?, tengamos una continuidad de la lectura y podamos decir que aquí está el inicio de la historia, aquí está el desarrollo y aquí está el final. La acción dramática es la forma estructurada, como vuelvo a repetir, que supone la interacción entre los personajes, es decir, entre los diálogos que van conversando, ¿cierto?, ahí en la historia, y se van desarrollando y va asegurando el desarrollo y la solución del conflicto. Se inicia con un equilibrio relativo, ya que como hay una presentación, hay un equilibrio, pero después empieza una lucha entre las fuerzas que se oponen, es decir, entre dos personajes que tienen opiniones diferentes y que se van, ¿cierto?, contradiciendo en la historia y que van determinando las tensiones y distensiones, es decir, aquellos conflictos que van a determinar, ¿cierto?, un punto de clímax o un relajamiento, ¿cierto?, una relajación de la historia entre las fuerzas y que va a determinar, ¿cierto?, al desenlace. Entonces, ¿por qué es importante la acción dramática? Porque la acción dramática es la estructura que me va a determinar el ordenamiento, ¿cierto?, el orden del conflicto dramático, cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo termina. Entonces, por lo tanto, en la prueba, imagínense la parte de desarrollo, yo voy a contar una historia, ¿cierto? Voy a colocar un pequeño diálogo, entonces la idea es que ustedes identifiquen también, así como lo hicieron en la guía de Medea, donde yo al inicio del texto les coloqué la estructura, ¿cierto?, del conflicto dramático. ¿Cómo se inicia este conflicto? ¿Cómo se desarrolla? Y cómo termina. Entonces ya lo hemos ejercitado. Y aquí volvemos a retomar, dice, presentación del conflicto, se presentan las fuerzas, en el desarrollo se produce la lucha de las fuerzas en conflicto y ahí llegamos al clímax, ¿cierto?, al momento de máxima tensión y el desenlace se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas. ¿Ya? A veces sale victorioso o, ¿cierto?, se termina de imponer una sobre otra. Ya. Entonces, lo que nos importó de esta clase, para ir analizando la guía que les voy a dejar de la historia de este libro, ¿cierto?, La casa de Bernarda Alba, es que nosotros vamos a identificar también la estructura, cómo se inicia, cómo se desarrolla y termina un conflicto. La casa de Bernarda Alba, ya para aquellos que no la conocen o otros lo han escuchado, ¿cierto?, es una historia creada, ¿cierto?, representa también una de las obras cúlmines de Federico García Lorca, ya, un escritor español, ya, donde relata, ¿cierto?, la situación de las mujeres en la España del principio del siglo XX, ya,
como dice aquí, tengo apuntes, una obra que engloba dentro del género del costumbrismo y que muestra un drama protagonizado por Bernarda Alba y sus hijas. ¿Ya? Aquí tenemos una historia muy interesante que nos muestra, ¿cierto?, esta mujer de casa que ha quedado viuda, ¿cierto?, y depende, ¿cierto?, de su forma de ser y de la moral, ¿cierto?, el desarrollo de sus hijas, ¿ya? Sus hijas están en la época de la adolescencia, que buscan el amor, que no quieren quedar solteras, ¿cierto? Van a hablar, ¿cierto?, de este hombre Pepe Romano, ¿cierto?, que va a llegar a revolucionar las vidas de ellas, cómo van a haber diferentes conflictos en esta casa llena de mujeres y criadas, ¿cierto?, que van a determinar esta idea de soltería, ¿cierto?, y esta idea del amor. Ya Federico García Lorca también hizo otra historia llamada Doña Rosita la soltera, entonces ha tomado mucho, ¿cierto?, el concepto de la mujer, esta idea de no quedarse sola, no ser soltera, ¿cierto?, y poder buscar a un hombre con distintas artimañas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que aquí hay muchos simbolismos, hay muchos temas profundos de la misma época en que fue escrita, ¿ya? Y también habla, como dice ahí, la historia habla sobre el deseo de la libertad que tienen todas las hijas de Bernarda en Alba, ¿cierto?, en contraposición a la autoridad sobre su madre. Es decir, cómo la madre tiene tanta autoridad en sus hijas que va a determinar, ¿cierto?, quizás un desenlace fatal que la vamos a mostrar en esta historia. ¿Ya? Tomás Peña me dice, profesora, ¿cómo se llamaba el libro que tenemos que leer? El último libro que tienen que leer es Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a activar sus audios para que ustedes vean, ¿cierto?, esta historia de la casa de Bernarda Alba y podamos comentar. De igual forma, voy a, después de que termine la clase, con la guía les voy a adjuntar, ¿cierto?, el link para que vuelvan a ver el video y puedan entender si por ahí les falla un poquito el internet o no escucharon bien o llegaron recién, para que puedan ver nuevamente el video y puedan trabajar en su guía para enviármela durante la semana. Voy a ahí arreglar el volumen. Escucha. Hoy en Draw My Life, la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Acto 1. Suenan las campanas. En el interior de la casa de Bernarda Alba, las dos criadas preparan una habitación para la recepción del funeral del segundo marido de Bernarda. Esta tiene 5 hijas: Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. De ellas, tan solo Angustias es hija de su primer marido. Las criadas limpian mientras hablan sobre la señora, una mujer antipática que les produce entre miedo y repulsión. La cháchara de estas dos es interrumpida por la llegada de Bernarda, sus 5 hijas y muchas más mujeres del pueblo. Todas ellas vuelven del funeral del marido de Bernarda. Nada más poner un pie en su casa, Bernarda manda silencio. Cada vez que una de las mujeres abre la boca, Bernarda les responde con desprecio. Después ordena a Poncia que lleve limonada a los hombres que se han quedado fuera. Una de las mujeres afirma que Pepe el Romano había asistido al funeral y Angustias lo corrobora. Pero Bernarda dice que no, que nadie ha visto a ese hombre. Las mujeres salen de la casa murmurando para sus adentros el odio que sienten hacia Bernarda. Angustias sale al patio. Bernarda explica a Magdalena, Amelia, Martirio y Adela que a partir de ahora se va a respetar el luto. Y se hará durante 8 años. Vestirán de negro, no entrará el aire de la calle, pues han tapiado las puertas y ventanas con ladrillos, y por supuesto no se relacionarán con ningún hombre. Magdalena se queja porque ella quería casarse, y Adela sale de la sala.
De pronto se oyen los gritos de María Josefa, madre de Bernarda y abuela de las niñas. Está encerrada en una habitación porque Bernarda no quería que la vieran las mujeres del pueblo, ya que está demente. Al rato vuelve Adela. Bernarda le pregunta por Angustias. Esta delata a su hermana diciendo que ha ido a escuchar a los hombres. Bernarda, furiosa, llama a Angustias. Cuando ésta entra, le recrimina su indecente actitud y la golpea. Después los 5 hijos salen. La Poncia intenta disculpar el comportamiento de Angustias ante Bernarda, ya que tiene 39 años. Pero para la madre, los hombres del pueblo no la merecen. Después la criada cuenta a su señora la conversación de los hombres. Relataban que la noche anterior ataron al marido de Paca la Roseta y a ella se la llevaron a un olivar, pero la joven iba tan contenta. Bernarda censura este comportamiento. La conversación se acaba con la llegada de don Arturo, el encargado del reparto de bienes, y salen de la sala. Entran Amelia y Martirio, que conversan sobre los hombres. Después llega Magdalena y les cuenta que Adela se ha puesto un vestido verde y ha salido a lucirlo al corral, a las gallinas. Todas ríen, mientras Angustias, nerviosa, entra y sale de la sala. Magdalena explica que está inquieta porque Pepe el Romano le va a pedir matrimonio. Adela entra en la sala y se sorprende ante esta noticia. En ese momento, la criada anuncia que Pepe se acerca y todas las hijas, excepto Adela, se asoman por la ventana. Bernarda y la Poncia hablan sobre las particiones de la herencia. La que más se ha llevado ha sido Angustias. Después esta llega maquillada. Su madre le riñe y le dice que no le dejará salir a la calle así. Al mismo tiempo, las hermanas aprovechan esta discusión para atacar a Angustias por la herencia. Después llega María Josefa con flores en la cabeza. Se quiere casar para que haya alegría. Bernarda ordena que la encierren. Se llevan a la señora mientras grita: «Quiero irme de aquí, a casarme a la orilla del mar». Acto 2. Días después, las hijas y Poncia cosen en silencio el ajuar de la boda de Angustias con Pepe el Romano. Falta Adela, que está acostada en la cama. Poncia explica que la ve triste e inquieta. Martirio observa que todas están así menos Angustias. Esta se comporta de forma agresiva ya que se siente en una posición superior al resto. En la casa hace mucho calor. De hecho, esa misma noche, sobre las 4, Poncia salió a refrescarse y escuchó a Pepe hablar en la ventana de Angustias. Pero esta lo niega. A las 4 no podía ser él, ya que se había marchado antes. Sin embargo, Amelia dice que también lo escuchó. Después comienzan a hablar sobre cómo se declaró Pepe el Romano. Este le dijo que necesitaba una mujer buena y modosa. Ella no le pudo responder porque estaba muy nerviosa. Nunca había estado a solas con un hombre. Poncia cuenta su experiencia con su marido, un hombre brusco que a los 15 días de la boda se pasó a la taberna. Ella nunca se dejó dominar por él. Ríen y a continuación llaman a Adela. La hermana más joven no está bien y todas le preguntan sobre su estado. Ella se siente agobiada, no quiere que nadie se meta en su vida. Sin embargo, Martirio la sigue y la observa en todo momento, no le deja respirar. Bernarda interrumpe la conversación llamando a sus hijas. Poncia y Adela se quedan solas. La muchacha explica que Martirio le molesta diciéndole que su cuerpo se va a desperdiciar. Pero no, Adela grita que su cuerpo será de quien ella decida. La criada insinúa que quiere que sea de Pepe el Romano. Adela la manda callar, pero Poncia ya sabe que se pasa las noches en vela hablando con Pepe. Adela afirma que hará lo que le dé la gana. Poncia le insta a ser una mujer decente. Adela la desafía. Las hermanas regresan e interrumpen la conversación. Al rato suenan unas campanillas que indican el regreso de los hombres del trabajo. Vienen de lejos y traen alegría. Las chicas se sienten impotentes por no poder salir de casa. A los hombres se les perdona todo, pero nacer mujer es el peor castigo. A Adela le gustaría ir a trabajar al campo para olvidar sus penas, y Martirio le recrimina que qué penas tiene ella que olvidar. Después van a ver por la ventana a los hombres llegar. Amelia se queda en la casa acompañando a Martirio. Esta le cuenta que la noche anterior ha escuchado ruidos en el corral. Amelia dice que habría que avisar a alguien, pero Martirio le pide que no cuente nada. La conversación es interrumpida por Angustias, quien entra enfadada, porque alguien ha robado el retrato de Pepe el Romano que guardaba bajo su almohada. Entran Poncia, Adela y Magdalena, y también les recrimina. Después llega Bernarda, y Angustias le cuenta lo sucedido. Bernarda enfurece y ordena registrar todos los cuartos. Poncia regresa con el retrato. Estaba entre las sábanas de la cama de Martirio. Bernarda le insulta y le golpea.
Martirio se excusa diciendo que había sido una broma. Adela no le cree y Martirio le contesta que otras hacen cosas peores. Después echa en cara a Angustias que Pepe el Romano esté con ella solo por dinero. Bernarda corta la discusión y las echa de la sala. Bernarda, a solas con Poncia, le dice a la criada que lo mejor sería alejar de la casa a Pepe el Romano. Por tanto, Angustias se debe casar cuanto antes. Poncia le recuerda que debería haber permitido la boda de Martirio con Enrique Humanos, porque es la más enamoradiza. Pero Bernarda se niega. La criada le insinúa que si no quiere lamentar en un futuro, mantenga los ojos bien abiertos a lo que sucede en su casa. Bernarda quiere saber lo que Poncia no cuenta. Finalmente, la criada afirma que su hijo oyó a Pepe el Romano hablar con alguien en la verja a las 4 de la madrugada. Angustias, que ha estado escuchando la conversación, sale y se defiende diciendo que Pepe se ha marchado todos los días a la 1 de la madrugada. Entra Martirio y dice que también lo oyó marcharse a las 4. Sin embargo, Angustias habla desde su ventana y las voces salen del callejón. Llega Adela y aconseja a su madre que no escuche estas habladurías, pero Poncia insiste malévolamente en que hay que averiguar qué está ocurriendo. Bernarda asegura que estará atenta. De pronto en la calle se escucha mucho alboroto. Martirio y Adela se quedan solas y discuten por Pepe el Romano. Las dos están enamoradas de él, pero Adela le recrimina su falta de valor. Ella misma ha hecho lo que la otra no se atrevió. Ambas se amenazan. Después regresa a Poncia y les cuenta que una joven tuvo un hijo sin saber de quién y al nacer lo mató y lo escondió, pero unos perros lo encontraron. Ahora todo el mundo pide venganza y la quieren matar. Adela grita agarrándose el vientre. No quiere que la maten ni que sus hermanas participen en su linchamiento. Acto 3. Pocos días después, Prudencia, una amiga de la familia, visita a Bernarda y las hijas. Les cuenta que su marido ha repudiado a su hija por culpa de una ofensa. Bernarda defiende la decisión del hombre. La conversación es interrumpida por el golpe de un caballo en el establo. Está desbocado. Bernarda ordena que lo saquen al corral para que se tranquilice y que le traigan yeguas. Poncia alaba cómo su señora ha sabido manejar sus tierras a pesar de ser viuda. Cuando Prudencia se va, Adela sale hasta la puerta para estirar las piernas. Amelia y Martirio la acompañan. Magdalena se duerme en la silla y Angustias y su madre charlan. La hija teme que su prometido la engañe, pero la madre le asegura que no es de su incumbencia y por lo tanto no debe preguntar. En cualquier caso, esa noche Pepe no la irá a ver porque se iba de viaje. Al rato, Adela, Amelia y Martirio regresan. Tras una breve charla sobre las estrellas, una a una se van retirando a dormir. Llega la Poncia donde está Bernarda. Esta le dice que la alarmó innecesariamente ya que en su casa no ocurre nada. Aún así, trata de sacarle información. Poncia no dice nada, tan solo le advierte de que la tranquilidad puede romperse en cualquier momento. Llega la otra criada y Bernarda se retira a su habitación. Las dos criadas comentan la situación de la casa. A pesar del silencio reinante, hay una tormenta en cada cuarto. Adela está muy enamorada de Pepe y está dispuesta a hacer lo que sea por conseguirlo. Lo mismo Martirio. De pronto los perros comienzan a ladrar en el exterior. Entra Adela con la excusa de que tiene sed. Las criadas presienten que algo va a suceder y se retiran. A continuación llega María Josefa, con una oveja en brazos a la que le canta. Adela la mira con sigilo y después desaparece por la puerta del corral. Martirio la espía a lo lejos. La abuela desvaría hablando de la libertad. Finalmente, Martirio la empuja a su cuarto y la anciana se marcha cantando entre lágrimas. Martirio va a la puerta del corral y llama a Adela. Esta sale despeinada. Martirio entra en cólera y confiesa que ella también ama a Pepe el Romano. Adela se compadece de ella, pero afirma que él le quiere a ella y que hará lo que sea por ser su amante. Al rato, unos silbidos salen del corral. Adela va a volver, pero Martirio se interpone en su camino y comienza a llamar a su madre. Sale Bernarda y Martirio delata a su hermana. Bernarda se acerca a su hija menor con su bastón, pero ésta lo agarra y lo rompe. Los gritos hacen que lleguen Poncia y Angustias. Adela descubre ante todas su relación con Pepe. Después Bernarda y Martirio salen a por la escopeta. Al rato se oye un disparo. Madre e hija vuelven y se acabó Pepe el Romano, dice Martirio. Adela sale corriendo. Bernarda confiesa que en realidad no lo han matado, salió huyendo. Repentinamente se oye un golpe. Adela se ha encerrado en el corral. Le instan a abrir la puerta, pero dentro no contesta nadie. Finalmente, Poncia logra echar la puerta abajo. Deja escapar un grito.
Después se acerca Bernarda y comienza a gritar: ¡Descolgadla! ¡Mi hija ha muerto virgen! No quiero llantos, la muerte hay que mirarla cara a cara. Después Bernarda impone silencio. Y hasta aquí el resumen de una de las grandes obras de Federico García Lorca. ¿Quieres que hagamos más resúmenes de libros? Déjanos en los comentarios cuál necesitas. Y si te suscribes y le das a like a este vídeo, tal vez tus deseos se hagan realidad. ¡Hasta el próximo vídeo! Ya, como se dieron cuenta, es una obra muy interesante, ¿ya? Porque nos muestra entonces a través de 3 actos la historia, ¿cierto?, de esta familia de mujeres, ¿cierto?, que tras la muerte del padre, de la primera, ¿cierto?, hija de Bernarda Alba, ya surge este amor, ¿cierto?, contrariado entre Angustia, ¿cierto?, y Adela, ya que ambas hermanas se enamoran de este mismo hombre, y Adela, ¿cierto?, concurre, ¿cierto?, a lugares escondidos para verse con Pepe Romano y crea todo este conflicto, ¿cierto?, de estas mujeres que bajo una familia muy conservadora, donde tenemos la presencia, ¿cierto?, autoritaria de la madre, ¿cierto?, de Bernarda, que es Bernarda Alba, ¿cierto?, vamos a forjar todas las historias de sus hijas que complementan, ¿cierto?, a esta historia. En el primer acto, contándoles que en el primer acto se desarrolla principalmente la presentación de los personajes, ¿ya? Y tenemos en el segundo acto, ¿cierto?, el problema que provoca el amor de Pepe Romano, ¿cierto?, donde se empieza a descubrir por qué Adela tiene, ¿cierto?, a pesar de lo que está continuando la historia, tiene esta actitud, ¿cierto?, de tristeza, que se vea escondida con alguien y que lo descubre, ¿cierto?, la criada. Y en el tercer y último acto, ¿cierto?, tenemos la resolución del problema. Al principio tenemos, ¿cierto?, la historia de que Bernarda Alba queda viuda porque acaba de morir su esposo y recluye a tanto sus hijas, ¿cierto?, a vivir un luto que durará 8 años, como dice ahí la historia. Durante este tiempo no podrán salir a la calle y la casa donde ellas viven, que principalmente es como una casona y que alrededor tienen campos y que crían animales ya, y la casa se convertirá en el único espacio en el que convivirán. Angustia, que es la hija, ¿cierto?, única hija de este primer marido que tuvo Bernarda, y debido a la herencia que tuvo, atrae un pretendiente llamado Pepe Romano. Fíjense que ahí tenemos también que Pepe Romano tiene una necesidad económica, ¿cierto?, de obtener matrimonio con Angustia. Entonces su nombre es Pepe el Romano y acude algunas noches a las vallas del jardín para citarse con su enamorada. Adela, la hermana pequeña de la familia, se enamora también de Pepe y juntos empiezan a ser amantes a escondida de Angustia. Bernarda se entera de la relación clandestina entonces entre Adela y Pepe y debido a la discusión, la madre encolarizada termina disparando, ¿cierto?, a este pretendiente interesado que enamora a sus 2 hijas. Adela entonces, al oír el disparo, cree que su madre ha matado a Pepe, pero sabemos que no lo ha matado, sino que él, ¿cierto?, sale huyendo tras este enfrentamiento y que termina entonces Adela, la hija menor, ¿cierto?, ahorcándose. Entonces, ¿cuál es el final? Esta situación, ¿cierto?, que determina, ¿cierto?, en este final trágico y que Bernarda exigirá a sus hijas silencio. Fíjense que ni siquiera tiene una actitud, ¿cierto?, en este caso de por qué su hija murió, tanta pena, sino que ella lo toma como que su hija murió virgen, como dice ahí la historia, y solamente exige a las demás silencio y guarda las apariencias a todas sus hijas como si nada hubiese ocurrido. ¿Ya? No sé si han visto una teleserie que vieron hace mucho tiempo y se está repitiendo en TVN que se llama Aquelarre, ¿ya? Ahí dentro de esa teleserie está una madre que se llama Bernardita y tiene varias mujeres que se visten, que sale la historia de la novia de la noche, y ahí tenemos protagonizada la misma historia de, ¿cierto?, de este libro de Federico García Lorca, que es, en este caso, La casa de Bernarda Alba. Claro, teleserie chilena. En el 7 la están dando
yo por ahí la vi, que la están repitiendo, que se llama Aquelarre, y ahí tenemos esta familia de mujeres que quedó viuda, ¿cierto? Esta mujer por sus padres. Y bueno, dice mi María Betina, yo solo veo turcas, pero era para decir que tanto a las teleseries chilenas, al teatro, han llevado este mismo tema, ¿cierto? De estas mujeres, ¿cierto? Solteras que buscan, ¿cierto? Enamorarse y buscan casarse. Hoy Entonces en aquí Drama tenemos la bibliografía del autor, que es uno de los poetas más importantes, ¿cierto? Y prosista español, Federico García Lorca, que abarca, ¿cierto?, la literatura española del siglo XX, siendo uno de las cimas, ¿cierto?, autores del teatro español. Y entonces, yéndonos a la actividad, ustedes van a tener que analizar, ¿cierto? Esta historia, la guía se las voy a dejar en webclass, ya, donde tienen que investigar, por ejemplo, les voy a dejar el link, ¿cierto?, del mismo video que les mostré para que aquellos que no pudieron captar bien la historia puedan entenderla mejor y así analizar a través de esa historia el conflicto, en este caso la estructura, la acción dramática, es decir, cómo se inicia, cómo se desarrolla y el final, hablar un poquito de los personajes que representa cada uno, con todo lo que le he contado sobre este personaje de Bernarda Alba, ¿cierto?, que muestra la autoridad 100% dentro de una familia, como es este personaje femenino, como encarna, ¿cierto?, el costumbrismo dentro, a partir del siglo XX, sobre esta idea de la fuerza de la pasión, la mujer en la sociedad de la época, el mundo de las apariencias, el autoritarismo, la envidia que surge entre las hermanas encerradas durante, ¿cierto?, esta época en que se encontraba, ¿cierto?, de duelo, ¿ya? Y todos los simbolismos que se encuentran dentro de esta historia. Si ustedes van, por ejemplo, a la web y buscan análisis de la casa de Bernarda Alba, como los booktubers también, estas personas que recomiendan los libros en YouTube, también tenemos ahí reseñas del libro y ustedes se pueden informar. También sugiero, como el libro, ¿cierto?, que se nos viene a principios de noviembre, que es, ¿cierto?, el libro Crónicas de una muerte anunciada. Léanse el libro y para informarse más del libro, ustedes tienen varios recursos, pueden ver análisis, leer análisis literarios del libro, ustedes los buscan así, análisis literario de Crónicas de una muerte anunciada. En YouTube está de manera más didáctica, aparecen estos Dream My Life, donde me cuentan la historia con dibujos, ¿ya? También aparecen booktubers sobre Crónicas de una muerte anunciada, donde me cuentan el libro, me hablan de reseñas, me hablan de los temas principales de la obra. Entonces ustedes pueden reforzar su lectura en diferentes plataformas, ¿ya? Solamente como ustedes tienen más acceso, por ejemplo, a YouTube, pueden hacerlo, escuchar ahí. También hay audios libros, también pueden ahí escuchar el libro y hacer una lectura más interpretativa, más didáctica y, ¿cierto?, y más rápida. Entonces, de eso se trataba la clase de hoy. Quiero decir algo, ¿ya? Es muy importante también recordar el envío de guías, ya que hay varios, como por ejemplo, vuelvo a tomar el tema, por ejemplo, Luis Álvarez, Camila Isam, Samuel López, Almendra Peralta, Ignacia Hernández, Jeremy Albornoz, por ahí me ha mandado Arumi Becerra, me ha mandado alrededor de 3 guías, Martina Contreras igual me ha mandado hasta 4 guías, Doris Díaz, Ámbar González, Matías Hernández, Matías Ortega, María Betina Pacheco, María Victoria Ranger, Carla Urrutia, Benjamín Valdebenito, son los únicos alumnos que hasta ahora, revisando, tendrían su promedio de notas acumulativas un 7. Los demás, con suerte, me han mandado una guía, 2 guías, ya, pero como ha pasado bastante tiempo de las guías que he dado, desde hoy día voy a pedir por obligación a aquellos que no me han mandado nada, como por ejemplo Bastián Álvarez,
Araceli Andúce, Estefanía Arce y varios más, sobre todo el primero A, que tengan registrado y pueden ponerse durante estos días, ¿cierto?, al día con las guías de las guías de 3 tragedias que he mandado, que son Los Suplicantes, Medea, Romeo y Julieta, y ahora tenemos La Casa de Bernarda Alba. Entonces vamos completando 4 guías para que no me manden guías de la unidad anterior, que era Ciudadanos y Opinión, que era texto argumentativo, que se vayan colocando al día con las guías de tragedia, que con la clase de hoy día serían 4. ¿Ya? Para que no les quede ahí, no les baje su promedio y no les quede una nota tan baja, ¿cierto?, con la nota mínima. Así que también, si se dieron cuenta, aquellos que me deben trabajos, yo la semana pasada les envié un correo, sobre todo aquellos que me debían la prueba Donde esté mi corazón, les envié la prueba en PDF, ya he recibido la prueba y que les di plazo también para la prueba que me debían de Los Invasores, del Mercader de Venecia. Varios me debían esas pruebas del libro, les envié la prueba y tienen como fecha máximo de entrega mi correo, hace bastante tiempo, hasta el 30 de noviembre. De ahí no recibo más trabajos pendientes, coloco con la nota que queda para dejar noviembre, para cerrar el semestre, o sea, en diciembre, y quedándome, ¿cierto?, la revisión de la prueba de unidad 3, que estamos el día 30, y la prueba del libro, ¿cierto?, que es, voy a buscar aquí que se ha corrido, y que también los profesores jefes ya les han informado de todas las fechas de pruebas que se nos viene en diciembre, que son bastante, pero con organización, ustedes ahí van a poder cumplir con todo. Entonces, se nos viene la prueba, ¿cierto?, que es el día miércoles 9. ¿Por qué no el lunes? Si siempre hacemos las pruebas el día lunes, no. ¿Por qué va a ser el día miércoles 9 de diciembre? Porque el lunes 7 es interferiado y no vamos a tener clase, ¿ya? Pero ya les voy informando desde hoy día y se los voy a recordar el próximo lunes, que el miércoles 9 va a estar activada la prueba, ¿cierto?, Crónicas de una muerte anunciada. Y les voy a dar medio punto con la realización de una guía de estudio de ese mismo libro que se las voy a dejar el próximo lunes, ¿ya? Así que para que les vaya bien, suban sus notas y tienen clases, y lo tengo anotado, hasta el 23 de diciembre se cierra el semestre desde primero básico a tercero medio, ¿ya? Hasta el 23 de diciembre. Pero alrededor del 18, más o menos por ahí, ya tenemos que tener el semestre, ir cerrando el semestre para yo, ¿cierto?, ir finiquitando todo. La idea es que aquellos que ya están al día, les quedan las pruebas de unidad, que es en el 30 de noviembre, y la última prueba del libro, ¿cierto?, que es este día 9 de diciembre. Y con eso ya vamos terminando nuestra asignatura, ¿ya? Así que para que se vayan colocando al día con todas las cosas pendientes. Dudas o consultas, vamos a seguir el lunes retroalimentando para ir preparando la prueba del día 30, ¿ya? Y nos queda el día lunes también voy a enviar esta pequeña guía de estudio del libro, ¿cierto?, Crónicas de una muerte anunciada, para que vayan preparando la lectura para la evaluación. Así que dudas o consultas, voy revisando sus tareas durante la semana que me van enviando al mail, y aquellos que ya me han mandado pruebas, o sea, guías, las voy revisando, ¿cierto? Y les voy mandando las respectivas observaciones. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense, cariños, que tengan una buena semana, ¿cierto? Lleno de salud y de estudio.